A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Informe RCR. Hoy, miércoles santo, 18 de abril del 2022, trabajaremos para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilitza Arcaya, Génesis Rodríguez en la Coordinación de Información, Mario Villarreal en la Producción, Néstor Tobar en los controles y quien les habla, Cristi Blanco. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal de YouTube, RCR750. Cuando son las 9:09, comenzamos con las informaciones. El Departamento de Estados Unidos denunció en su informe anual sobre los derechos humanos, con fecha del 2021, que Venezuela mantiene centenares de presos políticos y muchos de ellos en condiciones críticas. Estados Unidos resaltó que el régimen de Nicolás Maduro utilizó como herramienta el Poder Judicial para intimidar y enjuiciar a personas críticas de su gobierno o sus acciones. También el informe utilizó las cifras semanales de la ONG Foro Penal hasta octubre del año pasado, donde había 260 presos políticos y 50 de ellos en malas condiciones de salud. Su gobierno, desde 2014, un total de 15.761 personas detenidas por motivos políticos, muchos sin conocer los cargos que se le imputan ni tener acceso a defensa legal. El informe también señaló las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales que viven los presos políticos en Venezuela, donde son sometidos por las autoridades alineadas con el régimen a asfixia, descargas eléctricas, huesos rotos, colgarlos de las extremidades y obligarlos a pasar horas de rodillas. Los detenidos también fueron sometidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño, permanecer esposados durante largos periodos de tiempo y recibir amenazas de muerte para ellos y sus familiares, cita el documento. Por su parte, la ONG Foro Penal informó que según su último registro, al 11 de abril, la cifra de presos políticos se mantiene en 240. Según el reporte publicado en la red social Twitter, 226 del número total de presos son hombres y 14 mujeres. De este mismo número, 110 son civiles y 130 militares. Entre los privados de libertad hay un menor de edad, según los datos ofrecidos por la ONG. Asimismo, se detalló que 9.414 personas siguen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. En otras informaciones, Nicolás Maduro hizo este martes una broma a su ministro de Comunas, Jorge Arreaza, en una transmisión en vivo durante la Cumbre Internacional contra el Fascismo por la Defensa de la Verdad. El mandatario chavista recordó el día que sacó a Arreaza del despacho del Ministerio de las Relaciones Exteriores y bromeó sobre los lujos que aparentemente disfrutaba durante los 4 años como canciller. Y en ese marco le dije a Jorge, deja esa cancillería, basta de viaje, basta de caviar. Mentira. Ese es un chiste malo. A él no le gusta el caviar. Por su parte, Maduro catalogó como rusiafobia el contexto de la invasión por parte del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania, asegurando que impusieron una dictadura mediática contra el país de Putin. Maduro reflexionó sobre los sucesos de abril del 2022 en Venezuela y llamó a romper la hegemonía, el relato, la narrativa, el mensaje y la mentira de Occidente ante el tema de Ucrania. Silencio, dictadura mediática, más o menos como están haciendo con Rusia ahora en el mundo. Dictadura mediática, rusofobia, más o menos.
con el conflicto de Ucrania, somos testigos de cómo Occidente ha decidido disminuir las brechas de libertad, cómo Occidente ha decidido cartelizar medios y mensajes, cómo Occidente ha decidido construir un relato de guerra que justifique lo injustificable en los escenarios de Ucrania y en los escenarios de escalada posible en los conflictos del mundo. Así lo hemos visto, pero también hemos visto cómo hoy por hoy, desde las redes sociales, desde todos los ángulos y puntos de vista del mundo, se resiste y se rompe todos los días la hegemonía comunicacional, la dictadura comunicacional de Occidente. Y en otras noticias, este martes 17 organizaciones civiles internacionales mostraron su valoración ante el anuncio de la instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas. Organizaciones de derechos humanos valoran instalación de la oficina descentralizada de la Fiscalía de la CPI en Caracas y exhortan a que precise su alcance, funcionamiento y garantías de seguridad, señala el comunicado. Sin embargo, las organizaciones expresaron algunos puntos fundamentales que consideran debe cumplir esta oficina en Caracas. La necesidad de contar con una oficina efectiva que pueda cumplir con su mandato a cabalidad, considerando el reducido presupuesto y personal de otras oficinas descentralizadas de la CPI en el pasado. Que la oficina trabaje con todos los actores claves, no solo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sino también con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, que documentó los crímenes de lesa humanidad y que pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes y así como la sociedad civil. Por su parte, el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y Personas Adultas, Edgar Silva, expresó que a pesar de las pensiones pasaron de 7 bolívares a 130 bolívares con el aumento de salario a medio petro, sigue siendo insuficiente. Por esa misma razón, indicó que participaron en el Viacrucis por los derechos humanos, realizado este martes en varios estados del país, para seguir dando visibilidad a la situación de los pensionados y jubilados en Venezuela. De igual forma detalló que en este quinto Viacrucis sobre derechos humanos, realizado a nivel nacional, se unieron no solo organizaciones de la sociedad civil, sino también sindicatos de trabajadores con el propósito de denunciar las violaciones a sus derechos laborales. Extrema. Los pensionados y los adultos mayores estamos en un permanente viacrucis para conseguir las medicinas para la atención, para las enfermedades cardiovasculares, para la... En otras informaciones, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, viajó este martes a Cuba, donde fue recibida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el Palacio de la Revolución. Según informó Rodríguez, que realiza una visita de trabajo a la mayor de las Antillas como parte del chequeo de los acuerdos intergubernamentales entre ambas naciones. Delcy y hermanos venezolanos, para nosotros es un placer recibirlos aquí en Cuba. Esta es su casa, expresó el cubano, que envió un saludo a su homólogo Nicolás Maduro. Díaz-Canel también ofreció a Venezuela gracias por las donaciones que nos han llegado en tiempos muy complejos y que nos han ayudado a solventar un grupo de dificultades. En declaraciones con RCR, Froilán Barrios, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, calificó de dramática la situación de los trabajadores en Venezuela. No entiendo la afirmación del régimen cuando dice que Venezuela se está arreglando, porque los trabajadores venezolanos contradicen esta aseveración de la dictadura, expresó Barrios. La situación de los trabajadores venezolanos es dramática.
Por eso no entiendo esa afirmación de que el país se ha normalizado, que la situación económica en Venezuela ha mejorado y que, bueno, que los llamados que hace Maduro al retorno de todos los millones de emigrados que están en los 5 continentes, ¿no? Y eso pues lo refleja mucho lo que acabas de plantear con relación al monseñor Porras, ¿no? Los trabajadores venezolanos contradicen esta afirmación. Y la contradicen porque lo que está viviendo es un calvario. O sea, lo que está viviendo el trabajador venezolano pues no tiene ningún parangón con lo que puede haber vivido tradicionalmente el trabajador. Estamos hablando de en 100 años de relaciones laborales en el país. Y esto lo reafirmo porque a pesar de que el gobierno se ufana del bolívar digital y del recién aumento salarial a $30 diarios, bueno, eso no ha mejorado, porque lo que determina el progreso, el bienestar para cualquier trabajador en el mundo es tener poder adquisitivo. En ese sentido, indicó que la reunión que se llevó a cabo el 7 de marzo del año en curso con el director general de la Organización Internacional del Trabajo ratificó que la vigilancia sobre el caso de Venezuela es permanente. El próximo 25 de abril tiene que concretarse en Venezuela, por orden de la Organización Internacional del Trabajo, lo que fueron las conclusiones de la comisión de encuesta, como por ejemplo la fijación del salario mínimo, indicó Barrios. La reunión del 7 de marzo, dirigida por Guy Ryder, que es el director general a nivel de la OIT, pues a nivel mundial, ratificó que la vigilancia sobre Venezuela está permanente y estableció de común acuerdo, porque estaba el ministro del Trabajo, estaban las diferentes centrales sindicales, determinó pues que, y también estaba el representante del gremio empresarial de TV Cámaras, determinó que el próximo 25 de abril, o sea el lunes, ya casi dentro de 2 semanas y media, tiene que concretarse en Venezuela lo que fueron las conclusiones de la comisión de encuesta, que son básicamente 3 cosas, ¿no? Primero, la fijación de salarios mínimos, que es el convenio 26, la aplicación o la vigencia del convenio 87, que fue firmado, que está vigente desde 1947, luego que establece la libertad sindical y la contratación colectiva, y la vigencia pues del convenio y la aplicación en Venezuela del convenio 144, que fue firmado en 1976, que fue producido, pues acordado en el seno de la OIT, y que también lo firmó el Estado venezolano, que obliga a los gobiernos firmantes de ese convenio a que obliga al diálogo social, a que tengan que sentarse obligatoriamente. Por su parte, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, expresó que la llegada a Venezuela de la comisión de encuesta de la Organización Internacional de Trabajo fue con el objetivo de que el régimen, los trabajadores y los empresarios se pusieran de acuerdo para fijar un mínimo de la libertad sindical. La llegada de la comisión de encuesta de la OIT, que ya hizo una primera vista donde atendió y donde muchos fuimos en calidad de testigos de la violación de estos derechos tan importantes que tenemos la clase trabajadora, como es la fijación de un salario mínimo, la comisión tripartita, que es la que debe dar, donde los trabajadores, el Estado y los empresarios se pusieran de acuerdo para fijar el mínimo, la libertad sindical, que hoy muchos gremios y sindicatos no hemos podido celebrar nuestra protesta de renovación de autoridades porque el CNE no lo autorizaba, y esto por supuesto implica una violación a la libertad que tenemos los trabajadores de acuerdo al estatuto de elegir nuestras autoridades gremiales y sindicales. Esto se dio en esa primera visita que hizo la comisión de encuesta, dieron algunas sugerencias al Estado para que quiera y le diera plena vigencia a estos que fueron vulnerados lamentablemente
hoy continúa esta violación a pesar de que el Estado, el Ejecutivo, representado por el señor Nicolás Maduro, ha hecho algunos avisos de querer modificarlo, como es llamar a un grupo de sindicalistas y reunirse con ellos, como lo es anunciar que van a haber elecciones gremiales y sindicales. Pero hasta este momento, María Alejandra, no hemos visto efectivamente esa voluntad por parte del señor Nicolás Maduro de corregir. Y pasamos a economía. La cesta Petare se ubicó esta semana en 165,50 bolívares o $36,14 por 8 productos de la canasta alimentaria. El Observatorio Venezolano de Finanzas acotó que hubo una variación en los precios en bolívares de 4,95%, mientras que en divisas fue de 3,34%. Con esta nota hacemos una pausa publicitaria. Ya regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Y vamos ahora con internacionales. Autoridades en Estados Unidos investigan si Rusia usó armas químicas durante los ataques a la ciudad de Mariupol para superar la resistencia ucraniana. Esto después de que una unidad ucraniana dijera que las fuerzas rusas arrojaron una sustancia venenosa de origen desconocido desde el aire. Más información con nuestros colegas de La Voz de América. Estados Unidos, junto con el Reino Unido y Australia, dijo que está monitoreando informes no confirmados de que Rusia podría haber usado armas químicas durante su asedio a la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol. Si fuera confirmado, las autoridades inglesas dijeron que todas las opciones de respuesta estarían sobre la mesa. Sin embargo, como dijeron la Casa Blanca y el Pentágono, es aún demasiado temprano para verificar este presunto ataque. Al mismo tiempo, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que el uso de armas químicas por parte de Rusia preocupa a Estados Unidos porque podría ser muy posible. Tuvimos información fidedigna de que las fuerzas rusas pueden ser una variedad de agentes de control de disturbios, incluidos gases lacrimógenos mezclados con agentes químicos que causarían síntomas más fuertes para debilitar e incapacitar a los combatientes y civiles ucranianos atrincherados como parte de la campaña agresiva para tomar Mariupol. El agente químico utilizado podría ser fósforo blanco, pero faltan verificaciones independientes. En otras noticias internacionales, el número de niños muertos a consecuencia de la guerra en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero se eleva a 191, según las cifras difundidas este miércoles por la Fiscalía General Ucraniana a través de su cuenta en Telegram. Por otra parte, un terremoto de magnitud 5.9 sacudió este martes la región de Nueva Bretaña en el este de Papúa Nueva Guinea, sin que se hayan informado de momento de daños o víctimas ni activado la alerta de tsunami. En materia deportiva, le daremos el pase a nuestro colega David Rodríguez, quien nos tiene el informe deportivo de esta hora. David. Muchísimas gracias por este nuevo enlace, Cristi, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. La bienvenida para todos al boletín deportivo de este miércoles 13 de abril, que arrancamos con béisbol de la Gran Carpa, porque Gleyber Torres, de a poquito, con todo y que tenía la fichita para ser cambiado por los Yankees de Nueva York, en este arranque de temporada se ha abierto un hueco en el infield del conjunto del Bronx. En otras noticias del béisbol, Jesús Luzardo recetó 12 abanicados en lo que fue su debut en la Gran Carpa. Nada mal para el criollo. En el béisbol venezolano, los Tigres de Aragua están estudiando seriamente la posibilidad de que un viejo conocido como lo es el estadounidense Buddy Bailey tome las riendas nuevamente del conjunto bengalí para la siguiente temporada de la LBBP. Vamos a ver qué sucede en el seno del conjunto aragüeño.
En el mundo del fútbol, la Vinotinto femenina mantiene su intervención en lo que fue esta mini gira de compromisos amistosos. Le ganó 2-0 al conjunto de Chile, esto en el marco del Sudamericano Sub-20 femenino. En la Champions, el Real Madrid de alguna manera logró sobrevivir, mejor dicho, Karim Benzema fue clave para que el Madrid pudiese sobrevivir en lo que fue el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, que pese a perder con el Chelsea 2-3 en el Santiago Bernabéu, el resultado le alcanzó para pasar a las semifinales de la máxima competición de clubes en Europa. Además de ello, el Villarreal dio la campanada empatando en el minuto 88 en el Allianz Arena para dejar fuera nada más y nada menos que al poderoso Bayern Múnich de Alemania. En otras noticias, y hablando de la Fórmula 1, el piloto ruso Nikita Mazepin, que recientemente fue cesanteado de la escudería Haas de la Fórmula 1, sigue teniendo problemas ya que le embargaron aproximadamente 100 millones de euros en propiedades que tenía junto a su padre. Nada más. En la NBA, en el play-in, los Minnesota Timberwolves le ganaron a Los Ángeles Clippers con pizarra de 109-104. Ahora, el conjunto de Minnesota accede a los playoffs de la Conferencia del Oeste de la NBA. En el mundo del tenis, el ruso Grigor Dimitrov, al igual que el griego Stefanos Tsitsipas, lograron avanzar a la siguiente instancia del torneo Masters 1000 que se desarrolla en Monte Carlo. Y para culminar este boletín informativo, lo haremos con algo vinculado al boxeo, porque Floyd Mayweather Jr. va a volver a pelear, pero en este caso en las artes marciales mixtas. Les invitamos a resguardarse en sus hogares, a cuidarse del COVID-19 y les deseamos una feliz Semana Santa. Así es, de esta manera concluimos con esta emisión de Informe RCR y les deseamos que tengan un excelente asueto de Semana Santa. Hasta pronto. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.